Esta mañana vamos a ver la palabra de Dios. El tema que yo quiero compartir con ustedes se llama Dios cumple. ¿Cuántos saben que Dios cumple? Así se llama el tema que quiero compartirle. Y bueno, tenga lista su Biblia para ver juntos muchas citas bíblicas y hablar de esta cualidad de nuestro Dios. Amén. Quiero comenzar diciéndole, nuestro Dios, el Señor a quien hemos adorado hace un momento, a quien servimos, posee entre todas sus cualidades que aprendemos en la Biblia, que Él es Dios de pactos. ¿Ha escuchado decir o leer, mejor dicho, ha visto en su Biblia que Dios es Dios de pactos? Nuestro Dios, Dios de pactos. ¿Qué es un pacto? Para hablar de que Dios cumple lo que promete, tenemos que saber qué es la palabra pacto, ya que Él es Dios de pactos. Un pacto es un tratado, es un convenio entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. ¿De acuerdo? Un pacto implica compromiso. Para involucrarse en un pacto, cualquiera que sea, es necesario tener una actitud de compromiso. Y compromiso es una obligación contraída. Si tú dices cuando decimos me eché este compromiso, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Contrajiste, una obligación. Eso es un compromiso. Si algo distingue al carácter de Dios, al carácter de nuestro Dios, es que Él es comprometido. ¿Sí es comprometido nuestro Señor? Sí lo es. Y lo ha hecho a lo largo de toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta el tiempo de los apóstoles, lo podemos ver. Y mire, si a Dios se le llama en la Biblia Dios de pactos, no es solo porque a Él le place hacer pactos. Se le llama Dios de pactos porque es un Dios que hace pactos y los cumple. ¿Sí o no? Será por eso, ¿verdad que sí? Como le decía, a lo largo de la historia, Dios nos ha mostrado esta cualidad en su carácter. Y en lo que se refiere a pactos, mis hermanos, miren, el hombre, durante toda la historia de la humanidad también, en todos los niveles sociales, económicos, aún gubernamentales también, el hombre ha experimentado el forjamiento de relaciones a través de pactos, de convenios y de compromisos. Es como el hombre forja su carácter, forja sus relaciones con alguien, haciendo pactos y compromisos con la gente. Hacer compromisos, hacer convenios con alguien, con alguna empresa, con alguna persona, está a la luz del día. Aún todos los que estamos aquí, a diario, al levantarnos, tenemos compromisos, ¿sí o no? Tú te hiciste un compromiso de venir aquí, ¿verdad? Y aquí estás cumpliendo tu compromiso contigo mismo, con Dios, y aquí estás. Los compromisos comienzan o están en el nivel desde persona a persona, pueden ser hasta de un continente a otro, pueden ser internacionales. Me refiero a los pactos que ocurren entre los hombres. Mire, para ejemplificarle esto, yo estaba viendo en internet la información con respecto a un pacto que se llama el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ¿Lo ha oído hablar alguno de ustedes? ¿No? ¿Los que están dormidos han oído hablar de eso? Bueno, ahorita que despierten ya van a levantar la mano ahí. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ¿qué es? Mire, yo estaba leyendo lo que es, me interesó mucho. Es una iniciativa de carácter voluntario que consiste en el compromiso público de empresas y organizaciones de adoptar y apoyar un conjunto de 10 principios básicos
de responsabilidad social. Estos principios, estos 10 principios que expone las Naciones Unidas a todo el mundo, se derivan de acuerdos y convenios internacionalmente aceptados en 4 áreas estratégicas. Es decir, son 10 principios con los que las Naciones Unidas invita a la gente de todo el mundo a participar, a comprometerse, y basados en 4 áreas, en donde las empresas y las organizaciones tienen un enorme potencial para contribuir a cambios positivos. Fíjese lo que está haciendo este grupo. Llaman a la gente de todo el mundo, principalmente a las organizaciones, porque si llaman a las organizaciones y a las empresas, pues bueno, de esa manera están atacando que esto se lleve a cabo en toda la gente, ¿verdad? Para que haya cambios positivos, fíjese, quieren que la gente se comprometa en estos 10 principios, en 4 áreas, para que haya cambios positivos. Fíjese lo que comprende el pacto. No le voy a decir los 10 puntos, le voy a decir las 4 áreas que comprenden los 10 puntos, ¿sí? La primera área que comprende es los derechos humanos. El segundo es los derechos laborales. La tercera área, es la lucha contra la corrupción. Y la cuarta área es el respeto al medio ambiente. En esas 4 áreas se basan los 10 principios que este pacto tiene, que ha sido lanzado a todo el globo terráqueo. Yo estaba pensando en lo siguiente, mire. ¿Recuerda cómo le llama la Biblia a los 10 mandamientos? Las tablas del ¿qué? Del pacto. ¿Cuántos mandamientos son? 10. Qué copiones, ¿verdad? Si la humanidad se comprometiera con los 10 principios de la ley de Dios, marcados en el pacto que Él ha hecho, no serían necesarios este tipo de pactos internacionales que los hombres se proponen entre sí. ¿Sí o no? No serían necesarios. Y fíjese qué curiosa, qué cosa tan curiosa también aparte de esto. Los 10 mandamientos llevan a todo aquel que los ama a un compromiso con 4 áreas también. Léelos y verás. Un compromiso con Dios, con la familia, con el prójimo y con las autoridades. Qué originales, ¿verdad? Los de las Naciones Unidas. Dios ya había planeado un pacto, pero pocos son los que lo atienden, ¿verdad? Quiero invitarle a mi hermano a que estudiemos lo que es pacto en términos de la Biblia. ¿Lo quiere ver conmigo? Porque si lo estudiamos en términos bíblicos, usted y yo vamos a saber realmente lo que es comprometerse. ¿Amén? El significado hebreo de la palabra pacto comprende 2 áreas importantes. Yo quiero compartir con usted las 2 de manera completamente separada, no mencionarlas las 2 así nada más, sino meternos a fondo en cada una de ellas. Y una de ellas es lo que es en sí el tratado, el pacto, entre 2 partes que le dije al principio. También el significado de la palabra pacto en la Biblia también significa un tratado entre 2 partes, porque significa alianza, convenio, acuerdo y confederación, dice el diccionario hebreo. De hecho, usted sabe que al arca que hicieron en el tabernáculo le llamaban el arca del pacto o el arca de la alianza, ¿verdad? Vamos a ver la primera parte. No le mencioné de qué se trata la segunda parte, se lo voy a decir nada más de lo que se trata. La segunda parte de lo que es pacto en hebreo es el trasfondo espiritual que tiene la palabra pacto por las palabras raíz de donde proviene. Y eso lo vamos a ver después. Vamos a ver en este orden primero lo que es pacto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en cuanto a tratado, alianza, convenio. Y es la palabra hebrea berit, así como se oye con B labial, berit, que significa alianza, acuerdo. Y mire, buscando el significado profundo de esta palabra, yo encontraba que hay una probabilidad muy grande de que esta palabra, berit, además de tener una raíz griega también, contenga raíces de idiomas egipcios, asirio, arameo
y el idioma hitita también. Y mire qué especial lo que significa pacto aquí. Significa encadenar, significa poner grillos. ¿Sabe lo que son grillos? Son esos brazaletes que les ponen a los esclavos, ¿verdad? La palabra pacto, pactar, es encadenar en estos idiomas, poner grillos. Eso es pactar. Eso me ilustra aún más el hecho de que un pacto implica obligación, ¿verdad que sí? Simbólicamente, cuando tú tomas un compromiso, lo que haces es encadenarte a una obligación. ¿Sí me explico? Entonces toma mucho sentido el hecho de que pacto sea encadenar y poner grillos. Qué interesante, ¿verdad? Vaya conmigo, si es tan amable, a Éxodo 19. Vamos a comenzar a ver en citas bíblicas la profundidad de lo que es pactar, ¿de acuerdo? Éxodo 19, 5 y 6. ¿Lo tiene? Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz. ¿Quién está hablando? Dios. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi ¿qué? Mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, le dice a Israel, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjese cómo está aquí el tratado entre dos partes, Dios y ¿quién? Y su pueblo. Si ustedes escuchan mi voz y guardan los compromisos que yo quiero hacer con ustedes, ¿cuál es la parte que le toca a Dios? Ya nos dijo nuestra parte. ¿Cuál es la parte que le toca a Dios? Que nos hará su especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Ya vio que es un tratado entre dos partes, el pacto? Y seremos un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada, ¿sí? Eso es lo que Dios pone como su parte del pacto. Mire, mi hermano, yo entiendo con esto que la alianza, el pacto divino, es una relación de amor y lealtad entre el Señor y su pueblo. Amén. Se lo repito, el pacto que usted hace con Dios, ¿qué es? Es una relación de amor y lealtad entre usted y Dios. Eso es hacer un pacto con Dios. Si usted vive amando a Dios y siendo leal y fiel a Dios, usted está cumpliendo el pacto que Dios tiene con usted, tiene conmigo. La palabra pacto se encuentra más de 280 veces en el Antiguo Testamento. La gran mayoría de los casos, mire qué cosa tan interesante también, la gran mayoría de los casos tiene que ver con pactos, alianzas de Dios con hombres. Fíjese, la mayor parte de los pactos en el Antiguo Testamento no son pactos de hombres con hombres, son pactos de Dios con hombres. La mayoría de los 280 o más que hay tienen que ver con pactos de Dios que hizo con hombres, y el primero de ellos está en Génesis 6. Vamos a verlo. El primer pacto que se menciona en la Biblia está en Génesis 6, y ese pacto lo hizo ¿con quién? Con Noé. Vamos a verlo. Noé. Dios hizo un compromiso, una alianza con Noé. Vamos a ver de qué se trató. Génesis 6, 17. ¿Lo tiene? Si no tiene Biblia, acérquese con un cristiano, ¿sí? Dice Génesis 6, 17: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué? Morirá. Fíjese, mi hermano, antes de seguir leyendo, de manera espiritual nosotros nos encontramos en una situación similar a la de Noé, ¿sí o no? ¿Recuerda cuando el pastor nos habló como en los tiempos de Noé? Una predicación. Nosotros nos encontramos de manera similar espiritualmente en la misma situación en la que Noé se encontraba, en donde también allá, en aquella ocasión y hoy, impera la maldad del hombre. Y Dios decide hacer algo para manifestar su justicia, ¿sí o no? ¿Qué decidió hacer para manifestar su justicia? Un diluvio. Verso 18 de Génesis 6. Mas estableceré mi pacto contigo. ¿Con quién? Con Noé. Y entrarás en el arca, tú, tus hijos,
tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive y de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Le pregunto a mi hermano, ¿para qué entrarían Noé y su familia al arca, además de todas las criaturas? ¿Me lo puede decir? ¿Alguien me lo puede decir? Para salvarse, ¿no? Para salvarse. Es muy interesante que el primer pacto que Dios hizo con un hombre, el primer pacto que se menciona en la Biblia, es un pacto de salvación. El primero. Dios dice: en medio de esta destrucción que vendrá a la tierra, mi pacto contigo, o sea, contigo y conmigo, es salvarte a ti y a tu familia. ¿Cuántos le entran a este pacto? ¿O se van a quedar afuera del arca? ¿Verdad que no? ¿Sabes nadar? No, los que están dormidos menos saben nadar. Se van a ahogar por dormidos, ¿eh? Dile al que está a tu lado dormido, dale un codazo y dile: te vas a ahogar. Ahí viene el diluvio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa de Hechos 16 que Pablo y Silas le daban a un carcelero. ¿Se parece la promesa? ¿Se parece este pacto al que hizo con Noé? Es el mismo. Dios ha hecho un pacto de salvación desde que inició la humanidad. Quiere salvar a la humanidad porque sabía que se iba a perder. En esta promesa de Hechos 16 podemos ver cómo Dios manifiesta a nosotros su deseo de establecer un pacto de salvación, en donde el comienzo de tu compromiso con Él, de mi compromiso con Él, es creer. Para que seas salvo tú y toda tu casa es necesario, ¿qué dice Hechos 16? Creer, nada más. Ese es el inicio de nuestro compromiso. Entonces, ahí donde tienes tu Biblia, en Génesis 6, vino el diluvio, una etapa difícil para Noé y para su familia. ¿Y qué pasó después? Génesis 8, ¿de acuerdo? Vea conmigo Génesis 8:15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: aquí ya pasó el diluvio, ya pasaron muchos años desde que Dios le dijo a Noé que hiciera el arca. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre toda la tierra. Entonces, ¿qué dice? Salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Preguntas, mis hermanos. Le pregunto a usted: ¿cumplió Dios la parte del pacto que prometió? Sí. ¿Cumplió Noé la parte del pacto en la que se involucró también? Sí, cumplió también Noé. Ahora una pregunta respecto a Noé. ¿Qué fue lo que permitió a Noé llegar al cumplimiento de su parte del pacto? ¿Que era bueno? ¿Que era obediente? ¿Que era comprometido, cumplidor? ¿Sabe qué le permitió llegar a cumplir su parte del pacto a Noé? La gracia de Dios. Si tú crees que cumples tus compromisos porque eres bien macho, ay sí, está bien, sigue pensando eso, pero déjame decirte que si cumplimos todo lo que prometemos, por lo menos los cristianos debemos pensar así, es por gracia de Dios. ¿Lo estoy inventando? No, ahí está en Génesis 6:8. Génesis 6:8, ¿qué dice? Pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué le permitió a Noé cumplir su parte del pacto? Di conmigo: la gracia de Dios. Tú cumpliste un compromiso de venir a la iglesia, de estar aquí para adorar a Dios. Pero ¿cuántos saben que estar aquí es por la gracia de Dios? No, Julio, yo vine porque me levanté temprano, hice todas mis cosas, me prometí a mí mismo venir y aquí estoy. Órale,
Entonces la gracia de Dios no cuenta, ¿verdad? Es la gracia de Dios la que nos ayuda a llegar al final de nuestros compromisos. Pero aún así, hay 3 cosas que Dios halló en Noé. Fíjese cuáles son. Noé primero creyó, ¿sí o no le creyó a Dios? Construyó un arca, ¿creyó? ¿Sí? Se puso a hacer un arca en medio de la tierra, donde no había mar, ni ríos, ni lagunas. ¿Tú harías algo así de absurdo? Noé lo hizo, creyó. ¿Qué más hizo Noé? Obedeció, porque se puso a pegar tablas y a clavar todo, a pegar madera y brea, montar brea. Y la tercera cosa que hizo Noé, la más sorprendente de la actitud de un hombre que se compromete con Dios, una mujer, esperó. Espérate, va a llegar. Noé creyó a la promesa que Dios le hizo y se comprometió con él. ¿Cuál promesa? Te salvaré a ti, Noé, y a tu familia. Si crees en lo que te digo, te voy a meter al arca y te vas a salvar. No te vas a quedar en la tribulación que viene aquí en la tierra. Te vas a ir al cielo, Noé. No te vas a perder. Número 2, Noé obedeció a todo lo que Dios le mandó. Eso dice Génesis 6:22. Lo puedes corroborar conmigo. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿En relación a qué? A construir el arca con las medidas y materiales que Dios le dijo. No en meter cosas diferentes al arca, como los pastores de hoy que le meten cosas a la iglesia que no están en la Biblia, ¿verdad? Usó la madera, la brea, los clavos y las medidas exactas como Dios le dijo. Así debemos de ser todos en lo que Dios nos manda. Hazlo como Dios te diga, amén. Y si tú piensas que se te ocurre una idea mejor que Dios, no te metas en problemas. Noé obedeció. Yo voy a hacer el arca como Dios me dijo. ¿Con qué madera? Ay, Señor, esa madera es muy porosa, se le puede colar el agua. Oh, tú metes esa madera y ponle brea y yo sé lo que te digo. ¿Y qué hizo Noé aparte de obedecer? Esperó. ¿Cuánto tiempo esperó desde que le dijo que hiciera el arca hasta que salió del arca? 120 años. Tenía 500 años, estaba chavalón. Tenía 500 años cuando nacieron sus hijos. Eso dice ahí en Génesis. Y poquito más de 600 años, 620 puede ser, por lo que dice la Biblia en Génesis 6:3. Ahí está la referencia de que tardó 120 años. Significa que Noé obedeció. Amén. Terminada el arca, Noé pregonó el diluvio a toda la gente, ¿verdad? Había pactado con Dios, había hecho un compromiso y decir, yo voy a pregonar lo que Dios me dijo. Ahora, ¿por qué quería Noé pregonar a la gente que vendría un diluvio? ¿Para presumir que había hecho un arca muy grande? No debemos presumir lo que Dios ha hecho como si yo lo hubiera hecho. Para que al llegar mucha gente, Noé les cobrara la entrada al arca y pudiera recuperar los gastos que gastó en el arca. ¿Qué gastó en el arca? Nada. ¿Quién le dio el material? Dios. ¿Quién le da las cosas necesarias, los instrumentos necesarios a los líderes de hoy para que hagan la obra de Dios? Dios. Porque cobran entonces, ¿verdad? Noé se hubiera puesto a la entrada del arca y son $10. Es que gasté mucho en madera y clavos. No hubiera faltado alguien que llegara y le dijera, Dios te los dio, ¿por qué cobras? ¿Sí o no? No ande pagando lugares donde cobran, hermano, ¿eh? Carato, hablo de eso, ¿verdad? Es que me cae gordo eso, por eso. Si Noé hubiera puesto un letrero en el arca que dijera, el crucero del Señor, anunciando que habría cantantes, música cristiana para bailar, de la mejor, predicadores que divierten, no de esos que hablan de pactos y duermen a la gente, y cocos gratis para todos. ¿Usted cree que la gente hubiera subido al arca? Sí. Pero como se puso a decir que vendría un diluvio y Dios quería que se arrepintieran de su maldad, y más vale que se arrepientan porque Dios los va a ahogar a todos, por eso nadie subió al arca. El otro día yo vi por internet una entrevista que le hicieron a un pastor. Usted ponga pastor de Sonora en internet y lo va a encontrar.
Y empieza a verse el video, y en el video se ve un local más o menos como este de grande, con luz y sonido. Se ve en el video, no le estoy contando algo que me dijeron. Se ve en el video un lugar que está luz y sonido. Ahí. Y todo, y es música cristiana, y están los jóvenes bailando, hermano. Y es una reunión de jóvenes cristiana. Es una iglesia en Sonora. Al terminar la reunión de jóvenes, entrevistan al pastor y le dicen: ¿a qué se debe esta idea que tuviste de hacer esto aquí en la iglesia cristiana? Y él dice: lo que pasa es que hoy en día muchos jóvenes tienen que salir a buscar a los antros, a los lugares de perdición, diversión. Y no es justo que en la iglesia no se les ofrezca diversión. Así que en las tardes, en las noches en la iglesia ponemos luz y sonido, ponemos música y ellos pueden danzar. Música de la mejor, de Chuy García, de Chuy Mariscal, de Alma Zuni. Así dijo, hermano. No, los nombres de ellos no los dijo, pero dijo música de la mejor. Hermano, la música cristiana tenemos que catalogarla si hay una buena y hay una mala. No, se supone que es para adorar a Dios, ¿no? Música de la mejor. Y mencionó 2, 3 artistillas ahí, de los que cobran. Eso está sucediendo hoy, mi hermano. Le ponen letreros al arca: súbete porque aquí hay diversión. En vez de que le pongan un letrero al arca que diga: arrepiéntete, Dios te ama, ven a la salvación. ¿Me explico? Por eso le dije esa cosa de que Noé le puso un letrero al arca. No cree que hago. Entonces, en la forma en que pregonó Noé para lo que era el arca, es la razón por la cual la gente no subió al arca. Lo juzgaron de loco. El único propósito por el cual el arca fue construida fue para salvación. ¿Amén o no amén? Nada más. ¿La iglesia es para qué? Para salvación. No es para diversión. El único propósito por el cual un hombre ejerce un ministerio cristiano debe ser solo para anunciar la salvación de Dios. Si un ministro cristiano te anuncia otra cosa, vete de ahí corriendo. ¿Por qué Noé llegó al cumplimiento del pacto que hizo con Dios? ¿Por qué? Porque nunca antepuso sus intereses a los de Dios. Cuando Dios me encarga algo a mí o a ti, ¿a cuántos Dios le ha encargado algo? ¿A nadie? Cuando Dios te encarga algo a ti o a mí, una tarea, un ministerio, si lo aceptas, entras en un pacto con Dios, ¿sí o no? En un compromiso con Él. Pero al comenzar a buscar tus propios intereses, aún valiéndote de esa tarea, aún a costa del ministerio, querer hacerte rico a costa del ministerio, lo que haces es romper el pacto sagrado con Dios, del propósito por el cual te dio esa tarea, y te sales del plan de Dios. En las promesas que Dios hace viene su cumplimiento. Dios te hace una promesa, ten por seguro que ya está cumplida. ¿Cuántos lo creen? Las promesas de Dios son en Cristo sí y son amén, dice la Biblia. En Cristo Dios cumplió todas las promesas que nos hizo. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios para nosotros, porque Él es fiel. Y eso es lo que sostiene nuestra vida, que Él es fiel. Porque del hombre no se sabe si llegará a su cumplimiento, ¿verdad que no? No se sabe. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, dice 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, 2 a Timoteo 2:13. Vaya conmigo por favor a Levítico 26, si es tan amable. Qué profundo es comprometerse con un Dios que siempre cumple. Levítico 26:44 dice: y aún con todo esto le está hablando Dios a Israel, ¿de acuerdo? Y fíjese lo que expresa Dios de su pueblo. Aún con todo esto, estando ellos en tierra de ¿qué? De sus enemigos, es decir, en tierra de pecado, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová, su Dios. Fíjese lo que está diciendo el Señor, mis hermanos, a su pueblo, a ti y a mí. Aún aunque andes
en el terreno enemigo, en el pecado, aun aunque te sumerjas en la maldad, mi pacto que he hecho de salvación contigo no lo voy a romper. Dios se aferra a cumplir lo que promete, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Alguien dijo gloria a Dios, y sí es digno de gloria, ¿verdad? Mis hermanos, si la naturaleza y condición del hombre lo llevan a faltar a sus compromisos con Dios, entonces ¿en qué se apoyará el hombre para cumplir lo que promete? ¿En qué te apoyas tú para decir, yo voy a cumplir lo que le prometo a mi esposa y a Dios? A Dios y a mi esposa, a mi familia, a mi trabajo. ¿En qué me apoyo para decir voy a cumplir lo que prometo? Dice la Biblia, fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Qué me dice eso? Está en 2 Tesalonicenses 3:3. Que como Dios es fiel para confirmarme, afirmarme y guardarme, gracias a eso yo llego al cumplimiento de las promesas que hago. ¿Sí o no? ¿Por qué razón Noé cumplió lo que prometió? ¿Por qué dijimos? Por la gracia de Dios. Tú y yo podemos llegar al cumplimiento de todo lo que pactamos con quien sea, y con Dios principalmente, por la gracia de Dios, porque Dios nos sostiene, porque Él es fiel. Dios nos afirma y nos guarda del mal para no abandonar nuestro compromiso con Él. Si tú estás en medio de una situación pecaminosa y tú dices, no voy a cumplir lo que prometí, ya estoy fallando al pacto con Dios, déjame decirte que Dios, dice la Biblia, nos afirma y nos sostiene para llegar al final del compromiso. ¿No das gracias a Dios por eso? Es por la gracia de Dios, amén. Es por su gracia. ¿Recuerdas el verbo tan especial que se utiliza ahí en Génesis 6:18 cuando habla Dios con Noé para decirle respecto a su pacto? Le dice, mas yo estableceré mi pacto. Establecer, mis hermanos, es una palabra muy interesante. Significa resistir, significa afirmar, confirmar y ejecutar. En hebreo es la palabra kum. Resistir. ¿Qué está diciendo Dios? Yo me voy a mantener firme, Noé, en lo que te he prometido. Yo me voy a mantener firme y te voy a dar la fuerza para que resistas todo lo que quiera derrumbar tu compromiso conmigo. Insisto, mis hermanos, es la gracia de Dios la que nos lleva a resistir todo lo que quiere que se rompa el pacto con nuestro Dios. ¿Cuántos quieren mantenerse en pacto con Dios? ¿Amén? Dios nos ayuda a resistir. Eso significa establecer. Dios te establece, te ayuda a resistir para que llegues al final de tu compromiso con Él. Dios nos dice, te mantendré firme, resiste, para que llegues al cumplimiento de lo que hemos hecho tú y yo juntos en pacto. Mis hermanos, para entender cuán importante es para Dios hacer pactos y vivir con una actitud de compromiso, no existe mejor ejemplo que el matrimonio. Aunque estés soltero, aunque por alguna razón te hayas divorciado, aunque tengas problemas ahorita matrimoniales, el mejor ejemplo de todos modos es el matrimonio. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, en el que a través de la entrega total del uno hacia el otro por amor, se forma la familia. ¿Sí? La familia es símbolo de la relación que Dios tiene con su iglesia. Dice en Efesios 2:19 que somos miembros de la familia de Dios. ¿Ven? La familia es símbolo de la relación que Dios tiene con su iglesia, de lo que pasa en la iglesia. Somos ¿qué? Hermanos, tenemos un padre. Cuando alguien por X circunstancias en su matrimonio opta por el divorcio, lo que está haciendo es disolver el pacto matrimonial. De manera similar, cuando alguien apostata de la fe, lo que está haciendo es disolver el pacto de salvación con Dios. ¿Me expliqué? ¿Sabes lo que es la palabra apostasía? Significa divorciarte de Dios. ¿Por qué? ¿Lo inventé yo? No, mis hermanos. La palabra griega apostasion, así como la oyes, apostasion con S, significa apostasía. Y es el mismo vocablo griego de donde proviene la palabra divorcio. Busca divorcio en el griego, en tu concordancia Strong, y vas a encontrar la palabra apostasion, que es apostasía. O sea que apostatar es divorciarse de Dios, porque divorciarse significa separación.
disolución. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Alguien podría decir asegurando: Julio, si el divorcio aparece en la Biblia y aún Jesús mismo dictó la condición para realizarlo, que es el adulterio, está en Mateo 5, 32, significa entonces, Julio, que sí es una solución que Dios creó para cuando el matrimonio ya no tiene otra opción para continuar. Si está en la Biblia el divorcio, entonces es una idea de Dios. ¿Están de acuerdo? No, no es una idea de Dios. Entonces, ¿por qué está en la Biblia, Julio? Vamos a ver. Yo le diría a esta persona que me pregunta: ¿lo que quieres decirme es que Dios está de acuerdo en que se rompa un pacto? Yo le diría: no. Dios nunca piensa ni siquiera en la posibilidad de que un pacto sea roto. Jamás. Y menos si él mismo ha tenido que ver en dicho pacto. ¿Dios tiene que ver cuando alguien se casa y viene a la iglesia a unirse a su mujer delante de Dios? ¿Dios tuvo que ver? Sí, tuvo que ver. Mucho menos cuando Dios tuvo que ver en el pacto, está de acuerdo en que llegue a romperse. Si se hizo un pacto, la mentalidad de Dios es: ahí te quedas. Esa es la mentalidad de Dios, ¿verdad? Como en el caso de la salvación y del matrimonio, como en el caso del apóstata y del que busca divorciarse. Disolver un pacto. Cuando un pacto en el que Dios está involucrado se disuelve, no es Dios quien lo disuelve, sino el hombre. Vaya conmigo a Mateo, mi hermano, por favor. 19. Verso 6 en la parte B. Quiero ver la parte B nada más. Podemos leerlo todo. Mateo 19. Dice 19:6. Así que no son ya más, ¿cuántos? Dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién lo dijo? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Mateo? ¿Lucas? ¿Juan? Lo dijo Jesús. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Es una sugerencia eso? Es un mandamiento. Y le dijeron en el verso 7 los fariseos, porque estaba hablando con los fariseos, ¿verdad? Y le dijeron los fariseos: ¿por qué pues Jesús mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Fíjese hasta aquí, vamos a leer hasta aquí. Los fariseos le dicen a Jesús: a ver, tú estás diciendo que lo que Dios junte no lo separa el hombre. ¿Por qué entonces Moisés dice en la ley, en Deuteronomio 24, que el que repudia a su mujer le dé carta de divorcio? ¿Por qué Moisés lo mandó entonces? Lo que pasa, voy a hacer un paréntesis aquí rápido. En la ley de Moisés, en el tiempo de Moisés, la costumbre, la cultura de los hombres de Israel, cultura pésima, extraída de Egipto. ¿Cuántos saben que por extraer costumbres del mundo nos hacemos pésimos en manera de pensar? Yo puedo ver ahora las leyes que están haciendo nuestros diputados. Eso de que un hombre se puede juntar con otro, ¿no está pésimo eso? Y en el tiempo de Moisés, la cultura entre los hombres de Israel era de que si un hombre casado, fíjese lo que pasaba, llegaba con su esposa y si veía algo indecente, dice Deuteronomio 24, con que viera algo indecente en ella le podía decir. Y la palabra indecente es algo indecente nada más. Eso significa en hebreo, no se crea. No tiene otra connotación. No habla de adulterio ni de fornicación. Con que viera algo indecente en su mujer, así que se subió la falda hasta aquí y otro hombre pasó y la vio, le podía decir a su esposa: indecente, te repudio, te me vas de la casa y me caso con aquella que ya le había echado el ojo. Así de fácil. ¿Sabe qué tuvo que hacer Moisés? Llegar a decirle: ¿saben qué? Vamos a frenar este libertinaje. Si se quieren divorciar, me van a escribir una carta donde firmen todos y yo la voy a revisar y entonces vas a poder repudiar a tu mujer. ¿Para qué hizo eso Moisés, mis hermanos? Para refrenar el libertinaje de estarse casando y casando y casando. ¿No ocurre eso hoy?
7 de cada 10 parejas se divorcian en Jalisco al mes, ¿sabía? Es un casadero y un divorciadero. Y Moisés refrenó eso. Eso sucede hoy. Entonces llegan los fariseos y le dicen a Jesús: ahí está, ahí está. Llegan y le dicen: ahí está, Jesús, ¿no lo dijo Moisés que el que repudia a su mujer la puede abandonar? ¿Y qué les contestó Jesús de manera contundente? Verso 8. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero en el principio no era así. Dígame una cosa, ¿cuál es la razón según Jesús por la que el divorcio tuvo que ser inventado? Por la dureza del corazón del hombre. ¿Porque Dios lo quiso? No, mis hermanos, porque el hombre es cabeza dura. ¿Y qué agregó Jesús después de decirles eso? En el principio no era así. ¿Cuál principio? El Génesis. ¿Qué dijo Dios en el Génesis? En Génesis 1 y 2 mencionó, fíjese, ya les estaba enseñando la ley a los fariseos. Dice 19:4, Mateo 19:4. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, perdón otra vez, los hizo? Génesis 1:27 dice eso. Jesús les estaba leyendo el Génesis de memoria. Y dijo también, verso 5: por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿cuántas carnes? Una sola. Génesis 2:24. Eso dice en Génesis 2:24. Jesús al responderles, al darles esta respuesta, fíjese hermano, hizo más énfasis en el matrimonio que en el divorcio. ¿Cuál era el énfasis de los fariseos? Romper un pacto. ¿Cuál era el énfasis de Jesús? Guardar el pacto. Pero los fariseos, así como los hombres de hoy, buscan un pretexto para romper el pacto. ¿Qué hago para separarme de mi esposa? Es que ya. Eso es, así sucede. Yo le aseguro que si todos los matrimonios que se quieren divorciar hacen una lista de los motivos por los cuales quieren romper el pacto, en ninguno de esos motivos Dios tiene algo que ver. ¿Me oyó? ¿Está conmigo o no? Si tú estás aquí y has buscado el divorcio como una opción, anota todos los motivos por los que te quieres divorciar de tu esposa o de tu esposo y ve si en alguno de ellos Dios tiene que ver. No, ¿sabes por qué no? Porque Dios no tiene pensado nunca que un pacto se rompa. Porque Dios cumple, siempre. ¿Sí o no? Pero es que no me hace los frijoles como mi mamá, Julio. Qué impaciente eres. Noé se esperó 120 años para hacer el arca y tú tienes 2 años de casado y ya. Ve a la esquina, en la esquina venden botes de frijoles fritos. Busca una solución. No pongas pretextos. Siempre vamos a buscar un pretexto, hermano, sí o no, para romper un compromiso, sí o no. Hasta mentiras si es necesario. Dile que no estoy. Hablan los de la tienda esa de Don Cristobalón para cobrarte el estéreo que compraste. Diles que no estoy. ¿Sabes lo que estás diciendo? Diles que no soy un hombre comprometido, que rompo los pactos que hago, que creyeron en mí y soy sujeto de crédito, pero no es cierto. En una ocasión yo fui a una boda a tocar el piano porque los novios me invitaron. Y estando yo tocando el piano, el pastor que iba a dar la ceremonia de boda, el pastor casado, dijo esto: buenas tardes, bienvenidos a la boda de Panchito y Rosita. Fíjense, el matrimonio es como una alberca. Los que están afuera se quieren meter y los que están adentro se quieren salir. No he escuchado otra cosa más tonta en una boda que eso. ¿Sí o no? Imagínense la cara de los novios. Yo ni nadar sé. ¿Cuántos les gusta estar en esa alberca? A ver, pues. ¿Ya aprendieron a nadar? Yo estoy aprendiendo, tengo 4 años nadando con mi esposa y ahí la llevamos.
Me he sumergido pero salgo a flote y mi esposa me ayuda, yo la ayudo y me encanta nadar en esa alberca a mí. ¿Cuántos se quieren salir de esa alberca? Entonces, ahí, sí. Los que se quieren salir de la alberca, vamos a meterlos otra vez a la alberca al final de la reunión, ¿sale? Así de con las greñas, así como dijo. Esa fue la tontería que el pastor dijo. Y yo dije, ¿qué proyectada se dio? ¿Sí o no? Así sacó delante de todos su situación de él. Ay, pastor. Bueno, pero si hay adulterio, Julio, dice la Biblia y dice Jesús que ya me puedo divorciar, ¿no? Si hubo adulterio en mi matrimonio, Julio, ¿no dice la Biblia que ya me puedo divorciar? Así dice. Pero también dice que hay perdón y restauración para el matrimonio y sanidad de corazón, para que el pacto no se rompa por completo. No lo abra, déjeme leérselo yo. En Oseas 2:13 dice, le dice Dios a Oseas de su esposa. ¿Quién es la esposa, la prometida de Dios? La iglesia. Fíjese lo que le dice Dios a Oseas de su prometida, de Israel. Voy a castigarla por el tiempo que pasó ofreciendo incienso a los ídolos, cuando se adornaba con anillos y collares para seguir a sus amantes, olvidándose de mí. Yo, dice el Señor, la voy a enamorar otra vez y la llevaré al desierto para hablarle a su corazón. ¿Cuántas veces tú y yo hemos adulterado? Y Dios nos sigue amando. Cada matrimonio es un caso diferente que Dios está tratando. No quiere decir que yo generalizo, pero de lo que te estoy hablando es que Dios nunca piensa en que un pacto sea roto. Cuando una pareja que se casó se divorcia, para Dios ellos siguen estando casados. Así es el corazón de Dios en cuanto a compromisos. Dios no es caprichoso, es Dios de pactos. Amén. Quiero pasar a la segunda parte, mis hermanos, del significado de la palabra pacto en el Antiguo Testamento. Mire, por amor a su pueblo, Dios es capaz de pagar el precio más alto que se necesite para cumplir un pacto. ¿Amén o no amén? El más grande de sus pactos con su pueblo y el que más le ha costado fue el pacto en el que enviaría un Salvador y cumplió, pagando el precio más alto, enviando a su hijo a morir a la cruz. Gracias a Dios, ¿verdad? La segunda parte de la raíz de la palabra pacto en hebreo, mire mi hermano, qué bendecido salí yo cuando lo estaba leyendo. La palabra berit, que ya le dije, no solo es alianza, compromiso y convenio. Es una palabra que se deriva de la palabra bará, que significa cortar, atravesar y desmontar. Desmontar, así como cuando ¿cómo se le llama cuando le quitan la piel a un animal? Desollar, exactamente. A eso se refiere desmontar. Qué interesante que la palabra berit, que es pacto en hebreo, también significa cortar, porque proviene de un vocablo bará, que es cortar, atravesar y desmontar. Porque el pacto, dice los estudiosos, porque el pacto se hace pasando en medio de pedazos de carne. Vaya conmigo, si es tan amable, a Génesis 15. Vamos a ver esto en el ejemplo que hay en la Biblia de esto. Génesis 15:5. El pacto se hace pasando en medio de pedazos de carne. Génesis 15:5 dice: y lo llevó fuera. ¿De quién está hablando? De Abraham. ¿Quién lo llevó fuera? Dios, lo llevó aparte. Dios no hace un pacto con nadie si no lo lleva aparte. Llevó a Abraham afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia, Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Igual que Noé, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vaya al verso 8, por favor. 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar, la descendencia?
y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. ¿Cuántos años duró Jesucristo su ministerio? 3. Qué curioso, ¿verdad? Una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Lo partió, berit, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Mis hermanos, permítame decirle esto, reflexionando de esto. Para hacer Dios un pacto de salvación con nosotros, contigo, conmigo, solicitó también Dios un cordero, pero en este caso Él fue el que lo proveyó. ¿Quién era ese cordero? Jesús. Jesucristo, representado aquí por este sacrificio que Dios pidió a Abraham, fue también partido en su cuerpo, ¿sí o no? ¿No fue despedazado Jesús de manera simbólica? Dice Isaías: molido fue por nuestros pecados. Molido. ¿Molido en qué? En su cuerpo. Quedó desfigurado Jesús. Fue como uno de estos animalitos que Abraham partió y separó las carnes, porque un pacto se hace en medio de pedazos de carne. Y el cuerpo de Jesús quedó como en pedazos. Y representó Jesús este sacrificio, mejor dicho, ese sacrificio representaba a Jesús de un cuerpo partido para que se pudiera llevar a cabo un sacrificio para cumplir el pacto. Jesús fue partido en su sufrimiento en el Calvario, y eso cambió la historia de la humanidad y sobre todo de los que le aman. Jesucristo fue partido como un animal de sacrificio para que se cumpliera el pacto, berit. Y al partir en el Calvario el cuerpo de Jesús, sus verdugos, se estaba cumpliendo el pacto. Y Él partió, cortó la historia también. La historia es antes de Cristo y también cortó, berit. Y partió nuestra vida, nuestro pasado y nuestro presente con Jesús, ¿sí o no? Eso es pacto en hebreo, cortar. Porque el pacto se hace pasando en medio de pedazos de carne. Verso 11, mis hermanos, de Génesis 15. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. ¿Y Abraham qué? Las ahuyentaba. ¿Qué hacía Abraham? Cuidaba que en el pacto de Dios nada se interpusiera. Tú y yo debemos, mi hermano, ser responsables en el compromiso que tenemos con Dios y cuidar que nada intervenga. ¿Qué hacía Abraham con las aves de rapiña? Las ahuyentaba. Yo tengo un pacto con Dios y también tengo la responsabilidad de ahuyentar las aves de rapiña que quieren venir y deshacer mi pacto con Él. Amén. ¿Cuántos van a ahuyentar las aves de rapiña? Porque estamos comprometidos, mi hermano. Verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Una antorcha de fuego pasaba por en medio de los pedazos de carne. ¿Qué es eso, mi hermano? Es el fuego de la prueba de Dios que pasó sobre Jesucristo el día de la cruz, confirmando que Él era el Cordero del pacto de salvación para los que le aman. Otra cosa que es representada por el fuego es el Espíritu Santo, que se posó como una paloma sobre Jesús, confirmando: este es mi ¿qué? Mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El fuego pasó en medio del sacrificio para confirmar: esta es la confirmación de mi pacto. Yo no me echo para atrás. Ese Dios tenemos, amén. Verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Yo quiero invitarle, mis hermanos, a que veamos pacto, para cerrar este tema, ver pacto a la luz del Nuevo Testamento. Déjeme decirle algo para empezar esta parte. ¿Cómo se le llama al Nuevo Testamento? Nuevo pacto, nuevo compromiso. Las promesas de Dios van en aumento en cuanto a entrega, fidelidad y amor hacia nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿A cuántos de ustedes Dios les hace cada vez promesas más fuertes? Sí, así es Dios. Dios te da algo de este tamaño, que es lo que necesitas, y luego te da algo más grande, más grande. Dices: dice el hebreo, me está atiborrando de bendición. Es una palabra hebrea.
El otro día me di cuenta y dije, mira, atiborrar no es mexicanada, es hebreo. Las promesas de Dios van en aumento en cuanto a entrega, fidelidad y amor a su pueblo. Vaya conmigo, si es tan amable, a Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Es un libro que usted debe estudiar para entender de manera muy clara lo que sucedió en el tabernáculo de Moisés. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De quién habla? De Jesús, del ministerio de Jesús. Cuanto es sacerdote, o sea, mediador, de un ¿qué? Dígalo en voz alta, mi hermano. Mejor pacto, mejor. Establecido sobre mejores promesas. Oye, Julio, ¿significa que el primer pacto a Dios no le salió? ¿Y por eso tuvo que hacer el segundo pacto y ya le salió? No. Dios hace un pacto, lo cumple y comienza otro nuevo hasta cumplirlo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben que el Antiguo Testamento se cumplió? Cristo lo cumplió. ¿Quién cumplió el segundo? También Cristo. Porque Cristo es la respuesta de Dios a sus pactos. ¿Amén? Y Cristo siempre es sí, como respuesta de Dios. Hebreos 8:6, el que acabamos usted y yo de leer, mi hermano, dice que en el ministerio de Jesús Él fue sacerdote, mediador, fue mensajero de Dios para traer a ti y a mí un mejor pacto con mejores promesas. ¿Tiene mejores promesas el Nuevo Testamento que el Antiguo? Sí, porque está Cristo. Hay algo muy interesante aquí, mire. Yo le dije que la palabra pacto en hebreo es berit, pero la palabra pacto en griego es diatseke. Vea qué profundo es esto, hermano. Por favor, no se me duerma. Ahí le va. La palabra pacto en el Nuevo Testamento es diatseke y significa disposición, contrato, testamento. Este vocablo griego aparece 33 veces en el Nuevo Testamento y significa primariamente otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios, como cuando el tatarabuelo te deja algo a ti en un testamento. Eso es lo que significa. Eso es. Mire, tiene un contraste muy fuerte con la palabra pacto que ya vimos, que es la palabra berit. La palabra que usted y yo vimos en el Antiguo Testamento significa un contrato entre ¿cuántas personas? 2. En donde ¿cuántas personas tienen responsabilidad? 2. Pero la palabra diatseke, fíjese lo que significa. En contraste con la palabra berit, esta palabra no implica por sí mismo la idea de obligación mutua, sino que mayormente significa una obligación asumida por una sola persona. En el pacto que Dios hizo contigo y conmigo de salvación en el Nuevo Testamento, toda la responsabilidad en ese pacto cayó sobre una persona. ¿Quién fue? Jesús. ¿O acaso tuviste algo que ver en el Calvario? ¿Le ayudaste a Jesús a bajar de la cruz? ¿Aún los que le ayudaron tuvieron que ver? No. Juan y los que estaban ahí, no tuvieron que ver. ¿Sobre quién recayó toda la responsabilidad del nuevo pacto? Sobre una sola persona. Eso significa diatseke en griego. No es la misma palabra pacto del Antiguo Testamento. Vea por favor Hebreos 9:15. Así que por eso es sacerdote, mediador pues de un nuevo pacto. Estoy en Hebreos 9:15. Por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la ¿qué? Herencia eterna. Mi hermano, te pregunto algo. Si te hablan de una notaría y te dicen: buenas tardes, ¿es usted Julio Márquez? Sí, yo soy yo. Se le solicita en la notaría número 34 porque su tatarabuelo Pancho Villa le dejó 10 millones de pesos. Así que tiene que venir a presentarse con una identificación y firmar para recibir el dinero. Imagínate que yo colgara y dijera: ¡qué compromiso recibir 10 millones! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué difícil es ir a firmar y que me den 10 millones de pesos! ¡Qué difícil! ¿Es difícil? Pues no. ¿Cuánto nos costó la salvación, mi hermano? Nada.
toda la responsabilidad cayó en un solo hombre, Jesús, ¿verdad? ¿Qué tuvimos que ver en la salvación, en la victoria de Cristo sobre la muerte? Solo creer y recibir. ¿Qué tienes que hacer para que te den una herencia? Creer y recibir. Qué difícil, ¿verdad? Qué compromiso tan fuerte. No puedo con el cristianismo, Julio. Es muy difícil. Pues ¿en quién te apoyas para cumplir tus compromisos? Obligación asumida por una sola persona, Jesucristo. ¿Cuál es la base del nuevo pacto, mis hermanos? La gracia de Dios. Eso es lo que está hablando aquí, la gracia de Dios. Eso es. La única responsabilidad que tú y yo tenemos al recibir una herencia es administrarla bien. ¿Sí? Que no te agarres dando, ay, le voy a dar 2 millones al Ejército de Salvación, le voy a dar 1 millón al Instituto Cabañas, le voy a dar 1 millón a Lupita para que ponga un puesto de hamburguesas tipo Burger King, y yo me voy a quedar con 1,000 pesos porque es todo lo que necesito para mañana. Hay que administrar, no hay que despilfarrar. Dice la Biblia, ¿qué vas a hacer si descuidas tan grande salvación? ¿Verdad? Hebreos 9:16. Vamos a terminar. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Pues claro, ¿verdad? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Verdad? ¿Pudimos haber recibido la herencia de Cristo si Él no hubiera muerto? No. Cristo, siendo fiel al pacto que hizo con el Padre, al morir, nosotros recibimos la herencia eterna, que es la salvación. Fíjese, mi hermano, el pacto de salvación en el Nuevo Testamento no fue un pacto de Dios con un hombre. El primer pacto fue de Dios con Noé, para salvarlo. Pero este pacto de salvación fue un pacto entre el Padre y Jesús. El Padre allá arriba diciéndole a Jesús: hijo, hay un asunto aquí. Fíjate que la humanidad tiene que ser rescatada con un sacrificio verdaderamente santo y único, y no encuentro otra manera más que seas tú. ¿Le estaba ofreciendo un pacto? ¿Sí? ¿Un compromiso? Pues claro. Y Jesús, imagínese contestando: sí, Padre, yo voy. Yo me comprometo a ir a la tierra, discipular sin cobrar y morir en la cruz por los que me aman, por la humanidad que acepte que yo soy el Señor. De acuerdo, hijo, pacto. Y tú y yo acá abajo viéndolos pactar. ¿Qué están haciendo? Pactando. Tú espérame tantito, pecador. ¿Y qué están pactando? Tu salvación, porque eres un pecador. No, no es cierto. Tu salvación. Y Jesús: sí, voy a ir a morir por ti. ¿Cómo ves? Es mi parte del pacto. Y el Padre: por tu culpa. Ay, sí. Va a morir por ti para que tus pecados sean perdonados. No, no tanto. Y tú y yo viendo abajo, ¿en qué tuvimos que ver en ese pacto, hermano? En nada. ¿Por qué te lo confirmo una y otra vez? En primer lugar, para que despierten los que están dormidos. Y en segundo, para que te enteres que en el pacto de salvación que Dios hizo con nosotros, tú y yo no tenemos ninguna responsabilidad. Tuvimos, pero hay algo que sí nos corresponde hacer. Nuestra respuesta a Dios por darnos tanto a través de sus promesas nos debe llevar cada día a hacer compromisos de mayor altura con Él, ¿no? Al escuchar temas como este, no porque yo lo predique, hermano, porque lo dice la Biblia, deberíamos de llegar a nuestra casa y decir: Señor, eso que no he dejado de hacer y que ofende a mi esposa y que ofende a mis hijos y que te ofende a ti, Señor, lo voy a dejar de hacer. Y te comprometes a ya no hacerlo, ¿sí o no? Pacta con Dios, pero no mandando $20 a enlace. No pactes así. Esos no son pactos, esos son robos. Pactar con Dios es meterte en tu cuarto y orar con Él. ¿No cree que debemos hacer compromisos de altura a estas alturas? Hemos hablado del pacto en el sentido en el que Dios lo hace hacia nosotros, que es lo más importante, porque el púlpito es para hablar de las grandezas de Dios, no de los logros del hombre. Pero ahora nos corresponde reflexionar en cuanto a nuestra actitud de compromiso en el sentido de nosotros hacia Dios.
En Génesis Dios le dijo a Noé: no voy a volver a eliminar a la humanidad ni a los animales con un diluvio. Te lo prometo y te lo voy a cumplir, Noé. Y te voy a poner una señal. ¿Cuál era la señal? El arco iris. Y cada vez que yo vea mi arco iris, me voy a acordar, le dijo a Noé, que yo hice un pacto contigo, Noé, y con toda la tierra. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿hay alguna señal en ti o en mí que nos distinga como hombres de pacto? ¿Hay algo que se deje ver en ti, que la gente diga: esa hermana, ese hermano, lo que cumple promete? ¿Qué opinión tiene de eso tu esposa, varón? ¿Hay algún arco iris que ella pueda ver de que tú cumples, varón? ¿Hay algún arco iris, mujer, que tu esposo vea que cumples también lo que prometes? Si yo escucho hablar de un hombre o de una mujer de quien dicen: esa persona es comprometida, Julio, ¿por qué dicen eso de él? ¿Porque promete y no cumple? No, pues es obvio que dicen eso de él porque cumple lo que promete. Si no cumple lo que promete, ¿qué apodo le queda mejor? Mentiroso, ¿no? ¿Le ponemos mentiroso? Le queda bien. Y Satanás es el padre de la mentira. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento: se requiere que los administradores de Dios sea cada uno hallado fiel. ¿Cuántos recibieron una herencia? ¿Nadie? Dios quiere que la administres bien. Dice 1 Corintios 4:2. Se requiere que los administradores sean hallados fieles. No hice nada en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Julio, pero entiendo que tengo una responsabilidad: administrar bien mi herencia. Y por último, Jesús, hablando de los juramentos en Mateo 5:33, dijo: ¿oísteis que fue dicho: jura? Y jura por algo que valga la pena y cumple tus juramentos. Pero yo os digo, mejor no juren, mejor no prometan. Nada más que su actitud sea: lo voy a hacer y lo haces, o no lo voy a hacer y ya no lo hago. Amén. Eso dijo Jesús: que tú sí sea, sí, y que tú no sea, no. Porque si haces algo diferente a esto, así que se parece a esto, de mal procede. Porque si dices sí y luego buscas la manera de romper tu compromiso, de mal procede, dice Jesús en Mateo 5. Amén. Mis hermanos, hemos hablado de un Dios de pactos, de nuestro Dios que es Dios de pactos y que cumple sus pactos a cualquier precio. Al precio de su Hijo Jesús cumplió su pacto de salvarte a ti y a mí. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti y de mí en cuanto a ser hombres y mujeres de compromiso? Piénsalo. Y cuando regreses con tu esposa, con tus hijos, a tu trabajo, llegas y: voy a tener una actitud comprometida. Porque tenemos que subir de nivel, como Dios sube de nivel en sus compromisos con nosotros. Amén. Cierre sus ojos, le invito, por favor. Y ore con Dios, usted de manera personal. Y dígale: Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer de pacto, Señor. Quiero comprometerme contigo, Señor, en las cosas que tú me pides. Díselo a Él. No me escuches a mí nada más. Díselo a Él. Dile: Señor, quiero ser comprometido en lo que hago. Le voy a pedir perdón a mi esposa, Señor, por faltar tanto a mis promesas. Tú, Jesús, eres la respuesta a las promesas de Dios para mi vida. Recibiéndote a ti, Jesús, teniéndote a ti, Jesús, tengo toda la provisión que me hace falta. Tengo paz, tengo amor. Has cumplido, Padre, con tu compromiso conmigo, y te doy gracias por eso. No te pido que hagas de mí, Señor, pero sí ayúdame a que cuando yo me comprometo, cumpla lo que prometa, Señor. Y si hay alguna herida en mi corazón, Señor, por haber roto algún pacto aún matrimonial, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, quedo en tus manos, Padre. No me queda otra más que venir a ti. Eres el único refugio, Señor. Quiero ser hallado fiel por ti, porque aunque yo, Señor, no he sido fiel, tú permaneces fiel, dice tu palabra. Los que quieran comprometerse con Dios, ponte de pie conmigo.
Y si te pones de pie, levanta una o tus dos manos y dile: Señor, me comprometo contigo en santidad, en pureza, en eso que tú me pides como parte del pacto, Señor. La salvación, Señor, ya la tengo por tu gracia, por tu amor. Yo no tuve que ver nada, pero quiero ser un buen administrador de la herencia de la salvación. Con tus manos alzadas dile: Señor, yo solo no puedo. Tu palabra dice que tú me afirmas y me guardas del mal, para que cuando lleguen las aves de rapiña a quererse robar el sacrificio, a quererse robar lo santo, con lo que tú has pactado conmigo, Señor, yo lo voy a ahuyentar como Abraham. Y voy a decir: no, es un pacto que yo hago con Dios. Fuera de aquí aves de rapiña, fuera de aquí circunstancias que quieren nublar mi vista, mi corazón. Yo estoy comprometido con Dios, estoy comprometido con una mujer, estoy comprometido con mis hijos, con mi trabajo. Vivir comprometido es vivir como Dios quiere que yo viva, porque solo así se vive en santidad y agradando a Dios. Gracias, Jesús, te damos todos juntos gracias en esta mañana por enseñarnos, ayudarnos a tener una actitud de compromiso, Señor. Tú eres Dios de pactos, eres Dios que cumple lo que promete. Gracias, Jesús, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.